Bien, señoras y señores, muy buenas tardes y gracias por su presencia en este acto cultural de la iniciativa de la Casa de Francia, que tengo el honor y el placer de dirigir de momento, ya veremos después. Y hoy tenemos un invitado también especial, un gran amigo, además, Antonio Sillonis, acompañado de su esposa Mamen Sotillos, que se va a encargar de hacer una introducción un poco más interesante que mis palabras. Entonces, Antonio, es un honor, es un placer, y lo que escribes hay que leerlo con tranquilidad, sobre todo aquel libro bilingüe, que lo tengo al lado de la cama, y de vez en cuando voy a impregnarme un poco del saber poético y de tu saber como traductora, que esto me toca mucho. Pues nada, les dejo en compañía de nuestros amigos. Yo me voy a sentar allá tranquilamente a escuchar, que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tus amables palabras y por realizar las gestiones para esta conferencia. Buenas tardes, bonsoir. Es un placer estar hoy aquí con ustedes y poder llevar a cabo la curiosa e interesante iniciativa de nuestra siempre querida y recordada amiga Consuelo Jiménez de Cisneros. Digo curiosa porque parece difícil relacionar a bote pronto poesía y ciencia, pero Antonio ha preparado con mucha ilusión este complejo tema. Cuando Consuelo le habló a Antonio de su interés por realizar un ciclo de conferencias que pretendía iniciar en enero de este año sobre el tema, Antonio se mostró sumamente interesado y le pidió que no dejara de avisarle para poder asistir como oyente, ya que él había utilizado el lenguaje científico en numerosos poemas. «Mándamelos», le pidió Consuelo, que tras la lectura de los mismos y entusiasmada, le sugirió que el ciclo se iniciase con un recital de dichos poemas, seguido de la conferencia que ella iba a preparar. Acordaron seguir hablando del tema al regreso de las vacaciones estivales. Lamentablemente, la marcha inesperada de Consuelo impidió ese reencuentro. Hoy queremos, sin embargo, realizar su interesante y novedosa iniciativa en homenaje a una gran mujer, amiga, escritora e intelectual, que tantas veces nos ha ilustrado y deleitado con sus amenas conferencias. Para los que no conozcan a Antonio, voy a presentarlo sucintamente. Antonio Sillonis, Lima, 1944, es un poeta e intelectual hispano-peruano de reconocido prestigio con 62 poemarios publicados, autor además de diferentes ensayos y una novela. Su poesía ha sido distinguida con varios premios importantes en su haber, como el Premio Quinquenal para Poetas Menores de 30 años, el Poeta Joven del Perú, en 1970, el Premio Extraordinario de Poesía Iberoamericana en Madrid, en el marco del homenaje a Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández en 1985, el Premio César Vallejo en Poesía en Madrid en 1999 por votación popular y el Premio Nacional de Literatura del Perú en 2019. Al margen de estos importantes reconocimientos, se creó en el Parque del Amor, en Lima, el monumento El Beso, en cuyo pedestal figuran los versos de Antonio que lo motivaron. Asimismo, han creado la Cátedra Intercontinental Antonio Sillonis para la difusión de su obra y hemos gestionado que sea plataforma de cultura abierta para todos aquellos que no tienen fácil acceso a expresar su voz. Catedrático de Lengua y Literatura Castellana y también licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, ejerció la docencia en España durante más de 40 años. Fue el fundador del Aula de Poesía José María Valverde en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid y con anterioridad en Lima fue director de la editorial del Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Es miembro de la Real Academia de Córdoba y del Instituto de Estudios Ceutíes. Su poesía ha sido traducida al inglés, al árabe, al francés, al italiano, al portugués, al griego y al quechua. Y en atención al público francés que nos acompaña, y aunque creo que dominan ya muy bien el español, he traducido al francés con la supervisión de mi gran amiga francesa, María del Carmen González, dos de los poemas que Antonio va a leer hoy. Va por ti, Consuelo, amiga, muchas gracias, merci beaucoup.
Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Como ya ha manifestado Mamen, en memoria de nuestra querida Consuelo, he querido mantener el compromiso de avalar esta interesante iniciativa sobre poesía y ciencia, pero obligado por tristes circunstancias de su repentina marcha, al margen de leer mis poemas prometidos, voy a desarrollar este complejo tema. Poesía y ciencia. Este sintagma al que se le prestara atención no hace mucho tiempo y que parece estar de nuevo en el interés de la opinión pública, puede ser interpretado en sus dos términos como una relación copulativa o disyuntiva, es decir, como identidad, la poesía es también ciencia, o como alteridad, la poesía ante la ciencia. Creo que para situarnos ante este tema, lo mejor es comenzar analizando el significado de los elementos de la fórmula. Poesía viene del griego poiesis, cuyo significado es creación, y ciencia procede del latín scientia, que significa conocimiento, experiencia, sabiduría. Vemos, por tanto, que en primer término podemos afirmar que toda creación requiere de conocimiento previo y que gracias a ello se va adquiriendo experiencia y sabiduría. Aunque curiosamente, sabiduría no siempre es conocimiento, sino que puede consistir también en desconocimiento. Por ejemplo, la célebre frase atribuida a Sócrates, «Solo sé que no sé nada», o el también célebre verso de Juan Ramón Jiménez, «Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas». La poesía exige conocimiento, experiencia y sabiduría en tanto receptor o emisor de textos líricos. Es decir, tener experiencia gracias al conocimiento de un repertorio de textos poéticos, así como saber interpretar o crear poesía gracias al conocimiento de sus técnicas, lo que requiere tener una competencia gramatical, léxica, métrica, estilística, retórica, poemática, poética y literaria. Matizaré más, tratándose de poesía, diré que siempre un gran poeta es un gran crítico, pero un gran crítico no siempre es un gran poeta. Muy bien, pero ¿qué es poesía? Samuel Levin, en Estructuras lingüísticas de la poesía, llega a la conclusión de que la poesía son formas equivalentes de tipo 1 en lugares equivalentes de tipo 2, donde tipo 1 serían las formas lingüísticas y el tipo 2 las formas métricas. Más breve no se puede decir. Una definición tan cierta como concisa, pero que lamentablemente no sirve como definición de la poesía, sino que se ajusta únicamente a lo que es la versificación. La poesía no consiste en versificación, como la poesía tampoco consiste en transmitir buenos sentimientos, ni en utilizar palabras bonitas, ni siquiera es sinónimo de texto bello. El gusto por la fealdad, por lo irracional, por la imperfección, es un concepto que arranca en el siglo XIX y que llega cada vez con más fuerza hasta nosotros. Prueba irrefutable de ello es el poema Infancia y muerte de García Lorca. Para buscar mi infancia, Dios mío, comí naranjas podridas, papeles viejos, palomares vacíos, y encontré mi cuerpecito comido por las ratas en el fondo del aljibe con las cabelleras de los locos. Imagínense lo que pensaría, por ejemplo, un poeta puro. O el manifiesto, una poesía sin pureza de Neruda, en Caballo Verde para la Poesía, el número 1 de octubre de 1935. Neruda dice: así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y azucena salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. Una poesía impura como traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos. Este texto lo redacta en la polémica que tuvo con Juan Ramón Jiménez precisamente, poeta puro. Otro de los mitos, esta vez acerca de los poetas, es que son individuos atormentados o adolescentes eternos, sentimentales, locos y genios,
o gente buena, de muy buen corazón. Nada más alejado de la realidad, sobre todo esto último. El poeta es un ser como ustedes, pero diferentes en el sentido de que su destino u objetivo es, o debería ser, en mi opinión, romper, destruir la tradición, la lengua. En definitiva, yo lo asocio con un ser inconforme con el poder, la sociedad, lo establecido. En resumen, alguien que vendría a construir y destruir, a rescatar y a rechazar al mismo tiempo. Y es fundamental saber qué hace que un texto sea poético, dado que mucha gente se considera poeta solo por escribir sentimientos, utilizando palabras bellas y frases biensonantes, pero eso no es poesía. Lo que hace que cualquier texto se convierta en un discurso poético es que en dicho texto estén presentes las cualidades líricas del lenguaje, si no todas, al menos sí las fundamentales. ¿Y cuáles son las cualidades líricas del lenguaje que lo convierten en un lenguaje poético? Empezaremos por las fundamentales. Emotividad. Los elementos del significado de todo signo, sentimiento, imagen y concepto deben estar expresados con una emoción intensa. Por ello, la poesía no consiste en una efusión sentimental, ni en una imaginación desbordante, ni en un conocimiento sorprendente. Intensidad. En un poema todos los elementos deben tener una funcionalidad. Cualquier material que no signifique nada fundamental atenúa el efecto poético. La intensidad pide brevedad, como veremos, pero a su vez es reclamada por la emotividad como intensificador de dicha cualidad lírica. Brevedad. El poema debe ser breve por dos razones: para que la intensidad no se diluya y para que las relaciones estructurales de formas y lugares, que decía Samuel Levin, puedan estar todas presentes. Edgar Allan Poe decía que el poema no debería tener más de 100 versos, pero eso no nos sirve, porque no son lo mismo 100 versos bisílabos que 100 alejandrinos. Yo mismo tengo poemas largos y en el caso de los poemas largos, la solución consiste en compartimentar el poema en secuencias donde se dan las cualidades líricas principales en cada una de ellas. A continuación, las cualidades líricas complementarias, siendo conveniente que algunas y no muchas o todas estén presentes. Individualidad. Lo peculiar de toda obra artística es su individualidad, y esta viene dada por una peculiar visión del mundo y por una original concepción artística. Connotatividad semántica. La poesía antepone los significados subjetivos, lo que sugiere una palabra o un conjunto de ellas, es decir, predomina el valor semántico connotativo sobre el valor semántico denotativo. Esto es el significado objetivo de dichos términos. Así la poesía no admite más contextualización que la propia denotación que ella misma realiza connotativamente. No existen otros conceptos que los mismos que el propio poema presenta. Sintagmaticidad. La poesía, en la elección de los términos léxicos, prefiere hacerlo atendiendo al eje sintagmático frente al paradigmático. Las relaciones paradigmáticas asocian cada término con los otros términos por los que puede ser sustituido dicho término. Por ejemplo, el perro ladra, el gato mabulla, el perro, gato, ratón, casa, silla, todas las palabras que pueden poner ese lugar. Ladra, come, duerme, juega. Esas son las relaciones paradigmáticas, las que sustituyen una a otra. Sintagmáticas es la que une. Por eso la poesía escoge entre los sinónimos de un mismo campo semántico aquella palabra que logre un mayor efecto dentro del contexto en el que va a estar, y no por su mayor exactitud referencial o ajuste a la realidad, ya que en poesía la única realidad es el poema. La poesía prefiere las relaciones de menor frecuencialidad. Desautomatización. No es más que la consecuencia de las preferencias en la sintamaticidad que hemos visto, pues todo sintagma automatizado es un cliché paradigmático. Por ejemplo, decir hoy las perlas de tus ojos en vez de tus lágrimas, o como decía Antonio Machado en Juan de Mairena: señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético.
El alumno, después de meditar, escribe: lo que pasa en la calle, Mairena, no está mal. Síntesis sintáctica. Es consecuencia de la desautomatización de los signos. Al aparecer en un mismo sintagma elementos que son infrecuentes en dicha combinación, cada término de la relación aporta sus significados denotativos y desencadena una serie de connotaciones en los significados de los demás términos. Por ejemplo, cuando Becker dice la mano de nieve, donde nieve sugiere una mano fría, espiritual, fantasmagórica. Se contagian los términos. No quiere decir solamente blanca. Plasticidad. La poesía conjuga dos vías, la óptica y la acústica. Esto debería ser en todos los recitales, porque los versos tienen una pausa versal, pero en la gramática las pausas no se corresponden siempre con las pausas versales. Entonces, a través de la vía acústica se van percibiendo las unidades versales, los versos como unidades independientes e indisolubles gracias a las pausas versales. Y por la óptica se recompone la sintaxis del texto percibiendo el correcto sentido semántico. Por eso entendemos que la poesía es en cierto sentido plástica, porque conjuga en el tiempo linealidad y espacialidad. El desajuste entre ambas vías se obtiene gracias a los encabalgamientos, y cuando las dos vías coinciden, se da entonces la esticomitia. Así, voy a tomar ejemplos de esticomitia y de encabalgamiento en el primer cuarteto del soneto Amor constante más allá de la muerte, de Francisco de Quevedo. Cerrar podrán mis ojos la postrera sombra que me llevar del blanco día. Ahí hay un encabalgamiento. Se presta para la sorpresa. Y sigue el verso. Y podrá desatar esta alma mía. Ahí hay una esticomitia, porque día no tiene nada que ver con lo que sigue. Hay una conjunción y que es lo que une. Misterio. El misterio crea un marco de sugerencia equiparable a la connotación, pero mucho más fuerte. La poesía es esencia y por ello esencial. A ella no le interesa tanto cantar la existencia de algo, es decir, convertirse en narración. Lo misterioso, velado, oscuro o incomprensible es la mejor manera de mostrar la esencia siempre desconocida de las cosas. Así en el romance El Conde Arnaldos, la voz lírica reclama la imaginación del receptor, que es más poderosa y supera cualquier texto posible que se le hubiese ocurrido al juglar. Dice: dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar: yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Si el juglar inventa alguna canción, no nos parece tan maravillosa. Atemporalidad. Consiste en la no narratividad, esto es, en la detención del tiempo, la descripción del instante. Por eso la poesía es fundamentalmente descriptiva e intensiva. Lo contrario, el transcurso temporal se efectúa a través de sucesiones distantes que llamamos saltos líricos. Motivación. En la poesía la fonética segmental, cantidad y timbre, y la suprasegmental, intensidad y tono, están orientados a la motivación del signo lingüístico, esto es, a que los sonidos sugieran los contenidos. Esto es importantísimo. Esto lo vamos a desarrollar un poco más tarde con ejemplos. Intencionalidad. Esta no obedece a un afán de comunicación ni de conocimiento. La poesía no obedece a eso, ni de experiencia y ni siquiera de estética, de crear belleza, como hemos visto, sino a una intención de efectividad. Llegar a crear una verdad individual y absoluta. Y que lo que queremos crear sea efectivo, que nos llegue, que nos emocione. Por eso es fundamental. Y que nos emocione intensamente, en un instante breve. En definitiva, se trata de que la voz lírica sienta aquello que canta y hasta se transmute en ello. Quiere decir que el que habla en el poema es la voz lírica o el yo poético. Para una mayor comprensión de lo que sucede con la poesía en la actualidad, con el elevado número de creaciones líricas y de publicaciones poéticas a través de los medios de comunicación de masas, entre ellos las publicaciones tradicionales, dicha realidad responde a que la gran mayoría de las veces son improvisaciones, creaciones bajo un desconocimiento de las técnicas poéticas.
Y eso repercute enormemente en la recepción poética, porque un elemento importante en el arte es la estética. En nuestro caso, el del gusto poético o sensibilidad estética lírica, que se amolda y adquiere con la práctica, mediante la repetición, con la costumbre. Y si esa práctica emisora y receptora de productos pretendidamente poéticos son pésimos y mucho más frecuentes, y por tanto dominantes, entonces la distorsión del mercado poético repercute tremendamente en los canales de difusión de la poesía auténtica. Claro, pero toda poesía nueva, innovadora, siempre es mal recibida, porque todavía no se ha creado esa sensibilidad. Siempre los que rompen con la tradición, pues siempre tienen que pagar ese peaje. Sin embargo, los que son continuadores tienen aplausos, pero luego son olvidados. Son autores, pues, de la cola de león, no de la cabeza de ratón. Un poeta, por ejemplo, sabe cómo suena cada verso que va escribiendo y cómo va sonando el conjunto, sin necesidad de pronunciarlo, de leerlo en voz alta. Yo distingo perfectamente los versos salmódicos medievales de los clásicos modernos, así como el versolibrismo. Reconozco cuando las formas métricas clásicas sufren el arrojamiento de la rima o de la escansión silábica. Percibo cuánto desentona fonéticamente, que es cuando digo yo que un texto chirría. En poesía, además, existen al margen de las cualidades líricas del lenguaje otros procedimientos métricos, como los encabalgamientos y la esticomitia, como hemos visto, el ritmo antitético, dos tiempos métricos tónicos, o sea, con acento, juntos, cuyos acentos expresan la dureza, la intensidad, la aspereza, por el choque entre esos dos términos. La anacrusis, o arranque del verso, por ejemplo, eso depende de la cantidad de tiempos métricos átonos que hayan antes del primer acento. Porque si el arranque ya es con acento, el verso va a resultar dramático. Si tenemos un tiempo en anacrusis, será épico. Si tenemos dos, será lírico. Y si tenemos tres o más, ya será melódico. El ritmo, el tono es muy importante. Vallejo lo decía, César Vallejo, el poeta peruano, decía, lo más importante es el tono. Cada poema, según la visión de mundo que quiere dar, debe adoptar un tono distinto, un estilo distinto. Y hasta los poemas que se emplean es importante, eso es lo que se llama fonética expresiva o impresiva. Cada sonido es importante, eso quiere decir los fonemas. Por ejemplo, en infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves, de Góngora, fíjense la eufonía que hay, y ae, ua, o ua, ae. Hay una eufonía, suena, pero al margen de esa eufonía tenemos el tur expresando tenebrosidad dos veces, infame turba de nocturnas aves, lo oscuro, y las íes agudas del gemido, gimiendo tristes, y las aes del vuelo, y volando graves. Eso es lo que decíamos antes de la motivación. El significante debe motivar el significado. Es decir, el sonido debe llevarnos al contenido. O Garcilaso, cuando dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Ese rrr es el enjambre y lo demás es el silencio, las heces. Y también, por ejemplo, el poema Castilla de Manuel Machado, que narra la expulsión del Cid y dice, por la terrible estepa castellana al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Hay una serie de fonemas allí aglutinados para dar la sensación de la sequedad castellana, el campo de Castilla, y con la dureza de que es ser desterrado. Están las P's, las B's, las T's, las D's, las K's, las G's. Por la amplificación con R's, todavía
cobran más intensidad. Pero toda obra artística depende siempre de la voluntad del artista, sea músico, pintor o poeta, de todo artista que puede crear emocionalmente o conceptualmente, dependiendo únicamente de su necesidad artística. Es lo que nos permite distinguir, por ejemplo, el simbolismo francés del parnasianismo francés. El parnasianismo es mucho más estético, es mucho más plástico, el simbolismo es mucho más de concepto, es más filosófico. Hasta aquí hemos enfocado el problema desde la perspectiva de que poesía es ciencia, es decir, el poeta debe tener conocimiento de toda esa técnica. Pasemos ahora a tratar el tema desde otro ángulo, de cómo la ciencia puede relacionarse con la poesía o viceversa. Tan solo añadir una última cuestión, el hecho de que el único personaje en un poema es el yo poético, la voz lírica, como ya he dicho, nunca el poeta, salvo que se trate de un poema autobiográfico, pero para el entendimiento y la valoración del poema eso no interesa, eso no importa. El carácter autobiográfico es algo totalmente externo a la poética, pertenece solamente al ámbito biográfico del poeta. En cuanto a cómo se puede relacionar la poesía con una ciencia, hay un planteamiento al que me referiré sin desarrollarlo exhaustivamente, puesto que, aunque es muy frecuente que se mencione una ciencia en la creación artística, yo no lo considero pertinente, ya que no responde exactamente al problema que se plantea. Algunos, así, relacionan poesía y ciencia porque haya ciertas personas que se dediquen al mismo tiempo a actividades científicas y artísticas. Por ejemplo, que siendo médicos, ingenieros, etcétera, se dediquen a cualquier arte. Eso no dice nada. Nos conduce, por ejemplo, a poder relacionar la poesía con la alimentación porque todo poeta come. El tema, o porque en el poema dice naranjas, como el de Lorca. El tema tampoco consiste en nombrar una determinada ciencia o uno de sus elementos, sino que los procedimientos de una ciencia se empleen en el poema y se adapten a la perspectiva temática que el texto poético está desarrollando o está planteando. Entonces se puede ver que ahora la profesionalidad es la de un poeta que asume el lenguaje científico como algo extrínseco a él, ya que es una relación poesía y ciencia intrínseca en el poema. Es poco probable que una persona cuya única profesión sea científica pueda hacer poesía, por la misma razón que un poeta profesional, por el mero hecho de emplear técnicas científicas en un poema, de la química, por ejemplo, no es químico. Y esto me recuerda una anécdota. Llegué invitado a una reunión en la que me presentaron a un pintor que me dijo que al saber que yo iba a estar, había hecho un poema. En realidad leyó una versificación. La gente me preguntó que qué me había parecido. Yo, claro, yo que iba a responder. Entonces yo pedí un papel, saqué mi pluma, descargué un chorro de tinta sobre el mismo, lo doblé, lo extendí y les pregunté, ¿y qué les parece a ustedes el cuadro que acabo de pintar? Bueno, lo primero que debemos hacer es ver de qué elementos se trata. ¿Son términos científicos los que aparecen en el poema sin más? ¿O son procedimientos técnicos o científicos que están perfectamente referidos al contenido lírico, a la temática poética, que están engarzados en el fondo, en el contenido del poema? Si se trata únicamente de una alusión nominativa, una utilización del término sin más, tampoco me parece pertinente. Lo diré, porque es muy fácil de hacer, lo diré en palabras del poeta César Vallejo, al que ya he mencionado. Dice, poesía nueva, se está refiriendo a la vanguardia, Vallejo. Poesía nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxico está formado por las palabras cinema, motor, caballos de fuerza, avión, radio, jazz band, telegrafía sin hilos. Y en general, de todas las voces de las ciencias e industrias contemporáneas, no importa que el léxico corresponda o no a una sensibilidad auténticamente nueva. Lo importante son las palabras. Pero no hay que olvidar que esto no es poesía nueva, ni antigua, ni nada. Los materiales artísticos que ofrece la vida moderna han de ser asimilados por el espíritu y convertidos en sensibilidad. Un poco lo que estoy diciendo yo, que para que haya una relación poesía y ciencia hay que asimilar las técnicas, procedimientos de esa ciencia para el desarrollo del poema. Hasta aquí la cita.
Queda, por tanto, referirnos a los poemas que asumen ese espíritu científico, que adoptan esa sensibilidad científica. Tan solo nos queda añadir que únicamente debemos fijarnos en la interpretación del poema, si éste da la sensación de transmitir ese espíritu científico, esa sensibilidad científica. Ver si los términos, las técnicas científicas, son parte inherente al desarrollo temático o emocional del poema. Así pues, no se trata en absoluto de lo que dice el texto de contracubierta de la revista Litoral número 253 en su monográfico Ciencia y Poesía, Vasos Comunicantes, en el que se afirma lo siguiente: la visión de la ciencia y la literatura no tiene que adoptar necesariamente un gesto adusto e inflexible, ni ser incompatible en la práctica, como pusieron de manifiesto los premios Nobel de Medicina españoles Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, al compaginar la tarea investigadora con la dedicación a la pintura, la fotografía y la literatura. Algunos de los más influyentes científicos, como Darwin, Curie, Freud, Newton o Einstein, son retratados por poetas de diferentes tendencias y generaciones. Como ven, esto es absurdo, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy intentando plantear, que es utilizar el procedimiento científico, porque el que Ramón y Cajal tomase fotos, eso no quiere decir que si hubiese hecho poemas, eso no quiere decir que esos poemas tienen relación con la ciencia, con la neurología en este caso, o con la biología en el caso de Severo Ochoa. En realidad, lo que Santiago Ramón y Cajal o Severo Ochoa hacían es dejar respectivamente la neurología y la biología a un lado para ponerse a hacer literatura. Eso no es relacionar en sí literatura y ciencia. Tampoco consiste simplemente en que los poemas nombren algo concerniente a dicha ciencia. Esto es, con que designen la ciencia referencialmente, porque nos situaremos dentro de lo narrativo, ya que la función épica es la función referencial o representativa, la que relaciona un texto con un entorno, con una realidad extratextual. Entonces voy a pasar ahora a leerles los poemas que esta revista Litoral, en este tema de poesía y ciencia, pues nos plantea, ¿no? De Federico García Lorca dice: debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero, debajo de las sumas un río de sangre tierna, un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de New York. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo. No tiene nada que ver aquí las multiplicaciones, la suma, la resta. Yo no digo que el poema sea malo, lo que estoy diciendo es que eso no desarrolla un procedimiento científico. De León Felipe, todo es una prisión. Ahora vendrá la muerte por el espeso muro de la noche a cambiarte del calabozo al catafalco. Todo es una prisión y la nada también, la nada, el infinito encarcelado en el cero vacío y absoluto. Está nombrando términos, pero términos generales. Ahí no hay ningún procedimiento matemático, ni filosófico, ni metafísico. De Alberti, el viaje. Han castigado a la luna porque nunca se sabe la lección de aritmética. Mírala cómo llora, tan blanca, colegiala. En el rincón viejo se le está destiñendo la carota pintarrajeada. Vamos a consolarla a la 1, a las 2 y a las 3. Cuidado, no te caigas, niño. Para nada. Dickinson. Si pudiera contar lo contenta que estaba, yo no estaría tan contenta ya, pero como no puedo pretender amoldarlo a palabras, no sé qué es señal de que el nuevo dilema se sitúa más alejado de las matemáticas que de la eternidad. Es lo único, nombrar matemáticas, nada más. Pero, sin embargo, hay un poema que yo llamaría la prehistoria o la época arcaica del binomio poesía y ciencia, en el sentido este que estamos intentando explicar. Y es el poema Recuerdo Infantil, el poema número 5 de Soledades, Galerías y otros poemas de Antonio Machado. Es muy simple el procedimiento que emplea Machado, por eso le llamo yo prehistórico, pero sí está bien engarzado. Dice: una tarde parda y fría de invierno los colegiales
estudian monotonía de lluvia tras los cristales. En la clase, en un cartel, se representa a Caín, fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro un anciano, mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección, 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno los colegiales estudian monotonía de la lluvia en los cristales. Yo aquí veo que la didáctica está metida dentro del contexto que está representando el aula, etcétera, que es como aprende un niño pues, a contar, me imagino. Estas muestras evidencian la confusión existente en el tema que tratamos. En todos los ejemplos que hemos puesto de la revista, no el de Machado, la relación poesía y ciencia se refiere a una relación semántica, a la simple mención de unos términos pertenecientes a una disciplina científica. Entonces, según mi propuesta, ¿cómo deberían ser los textos poéticos que asumieran los procedimientos técnicos científicos? Pondré unos cuantos ejemplos de mi obra para ilustrar el tema. Y si me lo permito, es porque Consuelo así me lo pedía. Son poemas que pienso que sí responden en parte a una relación entre la técnica poética y las de las ciencias o tecnologías que abordan. Entonces empezamos con el primer poema, Naturaleza Metafísica. Dice, un hombre que ve 100 pájaros parados en la copa de un árbol, es un hombre que ve un solo pájaro en 100 árboles, y son también 100 hombres viendo un pájaro en cada árbol. Lo mismo que A más B por A más B es A más B al cuadrado, y también A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB. Ahí es claro, ¿no?, la conexión entre las matemáticas o el álgebra, más concretamente, con la visión esa de equivalente, ¿no?, de ver 100 árboles con un pájaro o un árbol con 100 pájaros. Del segundo poema, no sé cómo decirlo, aunque advierto que son las ciencias las que no entienden nada de política, porque las fórmulas no piensan, pero existen. Así, más rico por más tiempo da más rico, pero menos rico por menos tiempo da también más rico. Ya han visto que las leyes matemáticas sociológicamente son igual de exactas, porque menos pobre por menos tiempo da también más pobre. Lo mismo que más pobre por más tiempo pobre da más pobre siempre. Económicamente tampoco falla. La filosofía del derecho es la equivocada, pero no solo el álgebra consigue que aquello que antes dividía pase a multiplicar y viceversa, porque el multiplicando es, por absurdo que parezca, también el dividendo, puesto que lo que resta en uno ahora, en otro después suma. Así es también la historia escrita por los pueblos que han sufrido la astucia de la diplomacia y ni saben del arte de la guerra, pero dialogan y pelean. Du Hegel, version de l'Otrongo, d'un monument ou des Combres. Je ne sais pas comment le dire, même si je vous avertis que ce sont les sciences qui ne comprennent rien à la politique, parce que les formules ne pensent pas mais existent. Ainsi, plus riche pour plus longtemps donne plus riche, mais moins riche pour moins longtemps donne aussi plus riche. Vous avez déjà vu que les lois mathématiques sont sociologiquement tout aussi exactes, parce que moins pauvre pour moins longtemps donne aussi plus pauvre, de même que plus pauvre pour plus longtemps, pauvre donne toujours plus pauvre. Économiquement, ça marche aussi. La philosophie du droit est erronée, mais non seulement l'algèbre réussit que ce qui divisait auparavant vienne à multiplier et vice-versa, parce que le multiplicand, aussi absurde que cela puisse paraître, est aussi le dividende, puisque ce qu'on soustrait à l'un maintenant s'ajoute à un autre plus tard. Telle est l'histoire écrite par le peuple qui ont souffert de l'astuce de la diplomatie et ne savaient rien de l'art de la guerre, mais dialoguent et se battent. Claro, ahí en este poema está lo de la ecuación, ¿no?, que cuando por aquí multiplica, si pasamos al otro término, divide, si suma, resta, etcétera, etcétera, pero también aquello de la fórmula de más por más da más, pero menos por menos también da más, que eso es un poco absurdo. Y entonces esto está aplicado
digamos, a la sociología, a un poema sociológico que quiere ver, esto es un poemario hecho, Monumento a los Escombros, hecho sobre el Perú actual, toda la sociedad que está sufriendo, ¿no? Entonces, por eso, cuando dice, por ejemplo, que puesto que lo que resta en uno ahora, en otro después suma. Claro, si a mí me quitan el sueldo de obrero, el que suma a mi sueldo le suma al dueño que no me paga. Entonces, aquí yo creo que está empleado ese lenguaje científico, está metido aquí subrepticiamente en el poema, pues para no ser esto, ya con la vejez se me van los términos, para no ser... Cuando el lenguaje, la poesía se vuelve... Manida. No, manida, no, de pancarta. Panfletaria. Panfletaria. Para no ser panfletario, porque los temas políticos, los temas sociales son muy peligrosos de tratar. Seguimos con el siguiente. Estos son los poemas que yo tenía que haber leído al comienzo de la conferencia de Consuelo. La conferencia que he hecho yo no es la de Consuelo, porque Consuelo lamentablemente falleció y yo no sé si la escribió o no. Dice así: cada vez que el gobierno publicara que la renta per cápita aumentase, lo más probable era que un incremento de la producción ni siquiera se hubiese producido. Esa falsa igualdad de todos consistía en la arbitraria libertad de dividir los bienes de unos pocos entre todos, como falaz fraternidad inexistente. Entonces, yo miraba a ver qué es lo que aquí había causado tanta muerte, porque para que los ingresos no solo se mantengan, sino que incluso crezcan, haría falta que la gente pueda seguir comprando, ya que la oferta es siempre lo de menos si no hay demanda. Y no era que se aplicase tanto la riqueza como que el número de los más débiles así se redujese, porque hasta casi la mitad ya había muerto. ¿Qué reflejo social de nuestra economía era todo eso? Plutôt qu'un château en Espagne, de même Massy dans Symphonie inachevée. Chaque fois que le gouvernement publiait que les revenus par habitant augmentaient, il était fort probable qu'une hausse de la production ne se soit même pas produite. Cette fausse égalité de tous consistait en la liberté arbitraire de diviser les biens d'une minorité entre tous comme une fallacieuse fraternité inexistante. Alors, j'ai regardé pour voir ce qui avait causé tant de morts ici. Parce que pour que les revenus ne soient pas seulement maintenus, mais qu'ils augmentent, il faudrait que les gens puissent continuer à acheter. Car l'offre n'est pas toujours le plus important s'il n'y a pas de demande. Et ce n'était pas tant que la richesse augmentait, mais que le nombre des plus faibles diminuait ainsi. Parce que presque la moitié d'entre eux étaient déjà mortes. Quel reflet social de notre économie renvoyait tout cela? El siguiente poema, lo que pretendo es juntar planos, metafóricamente, entre la biología y la astrología, o la astronomía, mejor dicho. Dice: ¿y si vivimos en un agujero negro de un universo paralelo el cual desconocemos y del que no salimos? Porque en el agujero de la pobreza humana, de la que no se sale nunca, hay otros pozos a su vez tan hondos que no se llenan de penumbras, nunca de lágrimas, jamás de sangre. Y si estamos viviendo en la pantalla, entre luces y sombras como en un cine, ante un espectador que nos observa desde un sofá donde un segundo suyo es toda nuestra vida, algo como si fuésemos los fetos, con el cordón umbilical uniéndonos a la placenta de otro mundo y en cuyo útero está nuestra galaxia. Y si creemos que vivimos, y si al morir será cuando en verdad nacemos, por ese túnel con la luz al fondo que algunos dicen haber visto y que en verdad es la vagina. Yo hago el papel que escribo y me pregunto que si es verdad que afuera del papel escrito hay algo, que si afuera de todo el universo en realidad hay alguien. Bueno, en realidad estoy juntando física y metafísica. Y seguimos con el siguiente poema. Ahora, es muy parecido. Ahora mismo está el Big Bang por todas partes, en cada una de mis células, en cada una de nuestras moléculas, en cada porción de materia del mundo que se tome, ya sea un átomo del aire, ya sea el fotón solo de un relámpago, repitiéndose a cada instante.
porque en cada momento histórico de un punto físico todo está ahí presente, de manera virtual como acto tácito, en donde al propio tiempo y al mismo espacio nada es realidad aún. Y así todo es posible partiendo de la nada. Podría estar ahí yo al mismo tiempo que tú o no. Podrías estar tú en el mismo lugar que yo, pero no al mismo tiempo, o sí. Podríamos ser tú y yo una única persona, y podríamos tú ser yo y resultar entonces acaso yo ser tú o tal vez otro. Ser los dos al mismo tiempo, uno y ninguno de los dos, o nadie. Todo podría ser así como es y a la vez no ser, porque nada es posible sin haber nacido de lo existente o de lo inexistente, de lo presente y de lo ausente, de lo que podría ser y de lo que jamás después sería. Ahí hay un planteamiento lógico, ¿no? Matemático, llevado al absurdo, claro, porque repetir, yo no voy a hacer textos históricos, textos políticos, esos son ensayos, para eso está el ensayo, la poesía requiere otra cosa, ¿no? Y ya para terminar en esta fase, todo lo encubre la estadística en el debe y en el haber también, la estadística lo resuelve todo. Aquí se dan cuenta lo del encabalgamiento. Todo lo encubre la estadística en el debe y en el haber también la estadística lo resuelve todo. Son dos frases, pero suena, todo lo encubre la estadística en el debe y en el haber también, la estadística lo resuelve todo. Por eso todo recital debería siempre llevar el poema graficado. Que si por cada 3 millones de pobres hay un rico, y que cada uno de los ricos tiene tanto como 1 millón de pobres. Entonces, estadísticamente en el Perú ya no hay pobreza alguna, tanto en el debe haber de nunca como en el siempre no hay de ahora. Y en datos reales, llevamos casi medio siglo ya de un crecimiento bruto sostenido tan brutal en las exportaciones de materia prima. Tan solo si tomamos como índice los beneficios íntegros de todas las empresas extranjeras que salen del país como divisas sin darnos dividendos netos. Ahora, hasta aquí vendría a ser poesía y ciencia, pero yo he creído conveniente seguir con el tema porque hay otras relaciones muy parecidas, poesía y realidad. Esto quizá es más simple, no es tan complejo y quizá sea más fácil de entender. Existen 2 vías para presentar la realidad en un poema. La primera vía arranca ya desde la antigüedad con las tecnopegnias. El término tecnopegnia viene del griego tecne, arte, y painon, juego, y significa juego de arte, habiendo sido empleado por primera vez en la obra Opúsculo de Décimo Magno Ausonio, refiriéndose a un poema en hexámetros, donde cada verso empieza con la misma palabra, palabra monosílaba, en la que terminaba el verso anterior. Es un juego. Pero más tarde ya la tecnopegnia también consistió en darle a la sucesión de los versos la figura de los objetos que se quería representar. Esto ya se llama carmina figurata. Ese término es latín. Actualmente, esa forma métrica figurativa también se conoce como poesía concreta, esto es de los años 50 del siglo anterior, o visual, y también a comienzos de siglo, como caligramas o poemas ideográficos. ¿Quién no ha oído hablar de los caligramas de Apollinaire? El paso de la métrica tradicional a esta técnica representativa de la realidad consistió en romper la linealidad del verso, extendiendo espacialmente por toda la página no solo los versos, sino las palabras o las letras, de modo que ya no es pertinente la idea de mistiquios, versos, estrofas. El mistiquio es la pausa medial que hay en un verso, y tan es importante, pero solamente cuando son mayores que los endecasílabos, o sea, a partir de 12, 13, 14 sílabas, el hemistiquio existe, la cesura, la pausa medial,
Tan es así que si en el medio del verso tenemos una esdrújula, que son 3 sílabas, tónica, átona, átona, son 2 tiempos métricos solamente. En métrica no se cuentan sílabas, se cuentan tiempos. Entonces, ya expliqué versos y estrofas. Estrofas es un conjunto de versos y que normalmente cambia un poco el tema y entonces es una nueva estrofa, pero no siempre. Los primeros poemas ideográficos los encontramos ya en la poesía griega. Las alas, los versos hacían así, se iban acortando, bueno, para ustedes así, se iban acortando, figuraba un ala, el hacha, con forma de hacha, el huevo, etcétera, por ejemplo, de Simias de Rodas. Después se conservan otros 2 poemas, el altar dórico, en la antología palatina, la antología esta es muy famosa, etcétera. En latín ya de época romana encontramos las alas de Fénix, de Levio, de quien pues, poco se sabe, siringa, es una flauta, es como el ala, porque es una flauta que va cada vez siendo más corta para producir otros sonidos distintos, y entonces el poema va siendo como eso, ¿no? Lo titula siringa o pan, cosas así, y entonces ya unimos la intencionalidad del significado con la forma. En la Edad Media también se dio con Merancio Fortunato en el siglo VI o Rábano Mauro, que también escribieron estos poemas ideográficos. Ya en época más moderna, como continuación de las tecnopenias, surgirán los caligramas de Apollinaire. Aquí ya voy a dar más datos porque vamos a ver la ilustración. Apollinaire nace en Roma el 26 de agosto de 1880 y muere en París el 9 de noviembre de 1918. Otra víctima de la Primera Guerra Mundial. Él es herido la víspera de terminar la guerra. Él ya muere después. Creo que no me acuerdo bien, pero creo que la guerra terminó en septiembre, pero con las heridas de guerra él falleció meses más tarde. Y ya dentro de la literatura castellana, ya está puesto. Hemos puesto el ideograma de Apollinaire. Ese es se ve la Tour Eiffel ahí perfectamente. Es fácil de hacer también porque rompe hasta las palabras, ¿no? Alemanes, etcétera. Así lo hace cualquiera. También está el ejemplo de Huidobro. Vicente Huidobro nace en Santiago de Chile el 10 de enero de 1893 y fallece en Cartagena del 2 de enero de 1948. O Carlos Oquendo de Amat, que nace en Puno, Perú, el 17 de abril de 1905 y muere en Navacerrada, España, de tuberculosis, el 6 de marzo de 1936. No se fíen de Internet, porque hay entradas en Internet que dicen que muere, era comunista, Carlos Oquendo de Amat, bueno, como Vicente Huidobro también. Y entonces dicen que murió por una bomba de la guerra civil. No, la guerra civil empezó en julio. Y él muere el 6 de marzo, unos meses antes. Él estaba en Navacerrada, en el hospital, que todavía se puede ver cerrado, que está en ruinas, y murió de una tuberculosis. Y él publicó un libro muy vanguardista, 5 metros de poemas, que era un desplegable que medía 5 metros exactamente. Y aquí ponemos, el anterior es el de este es el de Vicente Huidobro, que también tiene trampa porque va dejando más espacios o menos espacios. Esto no es traducción, esto ya es original. Es muy importante lo de la traducción, porque cuando yo leo, por ejemplo, a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, yo no estoy leyendo a Dostoyevsky, yo estoy leyendo al traductor. Cuando yo he leído el poema de Emily Dickinson, estoy leyendo al traductor, no estoy leyendo a Emily. En novela importa casi menos que en poesía. En poesía importa muchísimo más, porque jamás la traducción, por ejemplo, ella ha traducido mi poema, muy buena traducción, pero no es mi poema, es el poema de ella. Cuando uno es poeta, lo distingue.
Eso es como, a mí me pueden dar gato por liebre en jamones, pero a uno que se dedica a eso no. Dice, esto no es jabugo, esto es Chateau du Garage, dicen los franceses cuando se fabrican su propio vino. Bueno, pues eso. Nosotros fabricamos nuestros poemas. Y pasamos ya a este, ¿no? Al de 5 metros de poema. Ahí se ve, aquí se ve cómo ya todo se desperdiga. Incluso esto se lee al revés. Es muy cómodo para mí. Un ascensor. Se lee de abajo a arriba, un ascensor. La pregunta, la gran pregunta es, en realidad, ¿eso es poesía? ¿Qué función hay ahí? La poesía normalmente está en función estética o literaria, es decir, el mensaje por el mensaje mismo. Su segunda función es la del emisor. Ya decía yo que todo el texto es la expresión de un yo. Así como la novela es referencial, estoy haciendo el cuadro de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, canal, entorno, código. Entonces, la novela es referencial, porque hay un narrador que me está contando una cosa que ha sucedido, una referencia de tiempo y de lugar. El poema no, el poema es del emisor. Es una voz lírica que dice, creo que más tarde lo digo, es que confundo, acabo de dar otra conferencia y en esa o en esta diré o dije o no digo que, ¿qué era lo que iba a decir? Estabas hablando de la novela. Que en un poema no basta decir estoy triste para demostrar tristeza. Es más, no debería decir estoy triste, debería dar la sensación de que estoy triste. ¿Y cómo lo consigo? Esa es la técnica. Por ejemplo, si en lugar de un verso largo, uno más largo todavía, no, eso no es tristeza. Uno largo y uno más corto, eso es tristeza. El tono. ¿Por qué? Porque los versos hay que leerlos respetando las pausas versales. Hoy ha dado la moda de no leerlos así, pero eso es un horror, eso es una barbaridad. Bueno, seguimos. Ya hemos visto esto y esto. Es lo mismo que tienen ustedes, pero yo lo tengo en papel. Ahora vamos a otro procedimiento, que es la introducción de onomatopeyas. Esto es más fácil y el lenguaje pues, nos ofrece múltiples posibilidades. Aquí hay un fragmento de un poema más largo que tiene 3 estrofas. Esta estrofa: cada mañana debes vestirte de cordero blanco, manso y blando, y habrás de perfumar bien tus vellones bien peinados, y decir alto 3 veces ve, y sacudir el tilín de tu cencerro en tu pescuezo. No sea que tú estés diciendo ve a todas partes tilín, tilín, corriendo solo como loco entre los cerros, todavía ve a un tilín, tilín al cuello. Y nadie te huela aunque primero se oiga ve, después tilín, primero ve y después tilín 2 veces, después solo tilín, después nada. Esas onomatopeyas están, no sé si se ha visto, pero el que está acostumbrado a esto lo ve, porque primero ve, después tilín, primero ve y después 2 veces ya tilín y solo tilín, ya el que lo está devorando lo está sacudiendo, ya está muerto. Por eso después nada. Y otra onomatopeya del último libro que he publicado: todo se deteriora, la manivela de la puerta no mueve ya el cerrojo, el pomo de los caños, o sea, los grifos, no ajustan bien, y cuando sube la presión del agua hasta gotean. La puerta de servicio de no usarse está atascada por las rendijas que dejan las contraventanas. El viento silba y se cuela por entre las esquinas de los cristales rotos. La lluvia corre por debajo de las tejas y acaba salpicando el suelo hasta formar un charco. Los marcos se hinchan y entre las jambas el umbral no encaja ya con el dintel. Los goznes con el óxido de las bisagras todos chirrían. Cuando de chiquillo jugábamos a ver quién llegaba a mear más lejos, y entonces nos reíamos de las muchachas
Ahora, cada uno de nosotros tenemos que esperar sentados a que no caigan ya más gotas y, sin embargo, muchas veces de pie notamos al andar que se nos va mojando un muslo, no siempre el mismo, sin darnos cuenta. El organismo ha trabajado sin parar como un motor, siempre a pesar de la humedad y el frío. El émbolo de los pulmones tiene el aire de un fuelle roto, pero terco ante su tronco. El cigüeñal del corazón lleva su sangre hasta la tuerca del último tornillo, así el pulmón como el vapor de un tren que se desinfla. Ya fu, fu. Y el corazón así también, como un escape de auto, rum, rum, pop, 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 plaf, se para. Esto también podía haber estado en lo anterior, en Poesía y Ciencia, porque habla de la mecánica, cómo funciona un coche, ¿no? Los émbolos, etcétera, etcétera. Y otro procedimiento para mostrar la realidad y la poesía sería la ékfrasis o ekfrasis, se puede decir de las dos formas. En la antigüedad, la ékfrasis era cualquier descripción en general. Para acercarnos al concepto actual de la ékfrasis, empezaré por reproducir la definición que aporta el diccionario de la Real Academia Española. En el diccionario de la RAE, en su edición 2001, no figura la entrada de ékfrasis ni de ekfrasis, lo que ya es un indicio de la pervivencia del significado de ékfrasis como descripción en general. Consultado en Internet, el diccionario interactivo de la RAE mantiene dicha concepción. Dice: ékfrasis, primera acepción, descripción precisa y detallada de un objeto artístico. Segunda acepción, figura consistente en la descripción minuciosa de algo. Sin embargo, en la enciclopedia Wikipedia se define como la representación verbal de una figura visual. La palabra se refiere a la descripción escrita de una obra de arte realizada como ejercicio retórico o literario. Para mejor comprensión de lo que la crítica tradicionalmente entiende por ékfrasis, tenemos el poema Oda a una urna griega de John Keats, de Londres, 1795, Roma, 1821, pero no voy a poner el poema porque es larguísimo, entonces nos daría ya aquí la medianoche. La ékfrasis, desde mi punto de vista, consiste en que la voz lírica o yo poético del poema es el ser inanimado de un objeto que cobra vida. Por ejemplo, un personaje dibujado en un lienzo, en una cerámica o en una escultura, e incluso sacado de una fotografía. Por tanto, no se trata de describir un objeto, sino más bien que los personajes de dicho objeto de ese modo cobren vida en el poema. Para mí no tiene sentido mantener el concepto de ékfrasis como simple descripción en general, o más específicamente como descripción detallada o minuciosa, como dice la RAE, ya que para dicho concepto existen otros términos, tales como descripción, prosopopeya o etopeya. Por eso, el término de ékfrasis debe ser reservado para la figura retórica consistente en convertir un objeto en sujeto. Ahora tengo que buscar yo lo que quería que se había acabado y es lo que les voy a comentar yo en los poemas. Está aquí, menos mal. Fósiles de vida. En Fósiles de vida dice así: esta lasca de aquel guijarro, abierto en láminas ha sido, durante siglos lecho para el aire de inmensas alas que aún arrastran sus vuelos tras el polen. Al pie del animal aquel que solo en roco yendo va despavorido, clamando llamo. Y entonces a la rosa y a la sustancia de su forma en piedra invoco, que solo ellas escuchan sordas y mudas me responden. Estoy soñando el fuego que coció este cántaro, parezco un melancólico con la vista perdida al infinito y puede ser eterna mi mirada. ¿Soy solo acaso apenas una incrustación en la cerámica? ¿Y qué? Incluso siendo un sueño, una sombra, un recuerdo, yo sé que tengo vida. Y en el friso de piedra del sepulcro de un cardenal se ve un pequeño grupo de doncellas. Cantaban mientras hilaban
y sin querer lograron, sobre la tela bordada, dejarnos su canción. Este poema tiene muchas fases, ¿no? Habla de, por ejemplo, el último es un brocal de un pozo, ¿no? O de un sarcófago, de un sepulcro. Otro puede ser un cántaro que está ahí grabado, un personaje. Entonces no siempre es la figura la que habla, sino también puede ser el yo lírico que está viendo cómo esa figura se mueve. Por ejemplo, al pie del animal aquel que solo enrocullendo va despavorido, clamando llamo. Estoy viendo al animal ahí dibujado que corre. Eso sería éfrasis. O el siguiente poema, también que está en secuencias. Dichoso el río que conduce todo el año sus aguas transparentes por un lienzo. También dichoso el árbol, siempre alzando sus brazos llenos de hojas para dar sombra al joven que en su tronco descansa plenamente en la escultura. Feliz la planta incluso que se ve eternamente florecida en un brocal labrada en piedra, y qué doncellas más felices viéndose siempre bellas y alegres en canciones. Pero el tiempo destruye cuanto toca, también el tiempo borra el cuadro y quiebra la escultura, y siempre logrará que las figuras del bajorrelieve se desvanezcan y se borren, o la canción se olvide. Las flores y las hojas de la primavera, con los ardientes frutos del estío, negrean ya en un lecho que acabarán pudriendo las lluvias del otoño. Las torres antes fuertes hoy se levantan vulneradas por el tiempo, con parte de sus flancos esparcidos por el suelo, y el animal antaño vigoroso y ágil ahora yace entre los buitres con sus restos aún calientes. Verán luces de estrellas que hace más de 1000 años se apagaron. Sus sombras son estas palabras. Y el siguiente poema, pues también breve, dice lo mismo. Se refiere al cerezo y al almendro. El cerezo y el almendro florece brevísimamente, anunciando la primavera. Y el poema así también es breve. Las flores del cerezo y el almendro no conocen sus frutos, pues no saben lo que será el estío o fue el otoño. Ni apenas pueden distinguir sus ojos la dulce primavera del hostil invierno. Y piensan ellas que su propia floración dura lo mismo que la imagen de un monte sobre el río o encima de la tierra la sombra de un olivo centenario. Y ya para terminar, el poema al cuadro de Guernica. Este también está en el mismo libro, ese último que he publicado. Es una descripción pero el cuadro ya cobra vida, desde mi punto de vista. Al ver la luz del techo que así ilumina todo cuanto ante nuestros ojos ahí se bambolea. Entonces, un toro embravecido de terror ya viene arremetiendo contra todo en el momento en que una madre horrorizada, al extender los brazos contra la onda en expansión por proteger a su hijo de los cuernos, petrificada queda en el relámpago, cuando después se tambalean todas las paredes de ver que el niño está en el aire, donde al impulso de su cráneo, tras la explosión, una cabeza asoma ante el relincho de un caballo que deja sordo el alarido mudo que un hombre tremebundo exhala, cuando hasta todo sobre el suelo tiembla y en el que pisoteado hombre yace, donde también, arrodillado un pie, se arrastra solo de piedad, porque este es el espanto que sembró la realidad de aquel instante en el comienzo de arrasar Guernica. Evidentemente, para mí, el cuadro de Guernica es un cuadro realista, porque está pintando el momento de la explosión. Entonces, para mí, no es el cubismo este que practicaba Picasso. El crítico puede cambiar hasta la visión del propio autor. No creo que Picasso pensase eso, igual sí, no lo sé. Pero yo, esta crítica ya la he escrito yo, ya la tengo en un ensayo, esto de que este cuadro es realista. Yo no la he leído en ningún libro de arte. Y creo que tengo razón, que está pintando Picasso el momento de la destrucción. Muy llaves. Bueno, pues hasta aquí la conferencia, y si hay algún debate, pues yo encantado de conversar con ustedes.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna aportación? O disensión. Alguien que no esté de acuerdo con lo que he dicho. Vale, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. A ustedes. Bueno, yo sí tengo unas últimas palabras. Darle las gracias a Consuelo y quizá guardar un minuto de silencio por ella. Pues tantas veces que hemos visto allí sus conferencias y no faltaba más que haber hecho este homenaje, haber cumplido seguramente malamente lo que ella hubiese hecho de poesía y ciencia. Pues nada, Consuelo, hasta siempre. Adiós, gracias, buenas noches.